Cierra los ojos y deja que todo el estrés del mundo actual se desvanezca. Deja que el ruido de las computadoras y los teléfonos se apague. La luz brillante de las pantallas se apaga. Estás retrocediendo en el tiempo, no solo unos pocos años, sino miles y miles de años. 6000 años se desvanecen como la niebla en la mañana y te encuentras en el comienzo mismo de la historia escrita, donde las viejas historias y los recuerdos se mezclan en algo profundo y misterioso. Ante ti se encuentra un espacio negro infinito, la oscuridad vacía que existía antes de la creación. Esta no es solo la historia de lo que hicieron los Anunnaki al llegar a la Tierra. Es la historia de lo que ocurrió antes, las partes que faltan, el comienzo olvidado. ¿Qué ocurrió en el espacio antes de que esos seres descendieran del cielo? ¿Cómo era su mundo cuando era perfecto? ¿Y qué terrible desastre los hizo buscar refugio entre las estrellas? Los escritos sumerios susurran estos secretos, ocultos en marcas triangulares impresas en tablillas de arcilla hace más de 4000 años. Esta noche, descubriremos el significado de esos susurros. Viajaremos a una época anterior al tiempo, a un lugar donde no existían los lugares, y aprenderemos lo que las palabras escritas más antiguas de la historia de la humanidad nos revelan sobre el drama espacial que ocurrió antes de nuestra creación. Antes de profundizar más, dale a me gusta y prepárate para descubrir cosas increíbles. Cuéntame en los comentarios desde donde nos escuchas y qué hora es. Y como siempre con nuestros videos, las imágenes ayudan a explicar las cosas, pero no las necesitas para seguir la lectura. Gracias por siempre apoyarnos. Prepárate y comencemos. La historia no comienza con la llegada, sino con la nada. No con los Anunnaki erguidos orgullosos sobre el suelo terrestre, sino con el enorme y aterrador vacío que existía antes de todo. Los escritos sumerios, especialmente las historias de la creación guardadas en tablillas de arcilla halladas en Nippur, Eridu, nos hablan de un tiempo que precedió incluso a los propios dioses. Este es el gran misterio central de las creencias espaciales mesopotámicas. Los dioses, estos poderosos seres que luego descenderían para construir civilizaciones y crear a los humanos, no fueron eternos. No fueron el principio. También tuvieron un comienzo. Y comprender ese comienzo es la clave para comprender todo lo que viene después. Los escritos sumerios más antiguos describen este estado inicial con una palabra que estremece a cualquiera que la piense. Nammu, también escrita como Nama en algunas traducciones. No era una diosa como solemos pensar en los dioses. Era algo mucho más básico, mucho más aterrador. Nammu fue el primer océano, el mar espacial que existió antes de que el cielo y la tierra se separaran. Antes de que la primera luz abriera paso a la oscuridad, antes de que la existencia tal como la entendemos tuviera forma alguna. Imagínatelo, no es agua como la conocemos, fluyendo en ríos o rompiendo en olas en una playa. Esto era algo completamente diferente. Los sumerios concebían Nammu como un inmenso espacio de posibilidades sin mezcla, un mar oscuro e infinito que llenaba todo el espacio, albergaba todas las posibilidades, pero se mostraba como nada. Era el caos en su forma más pura, no el desorden de una habitación sucia o una tormenta salvaje, sino el caos original, el estado de pura posibilidad antes de que ninguna regla organizadora hubiera estructurado la realidad. Las tablillas nos dicen que Nammu existía por sí misma, sin necesidad de creador, sin principio. Simplemente era. Y en sus aguas oscuras, dormidas, esperando, se encontraban las semillas de todo lo que existiría. Este océano espacial era a la vez útero y tumba, fuerza creativa y vacío destructivo. Los eruditos modernos que estudian estos escritos antiguos señalan que la idea sumeria de Nammu representa uno de los primeros intentos de la humanidad por abordar el problema de la creación ex nihilo, creación de la nada. Pero los sumerios rechazaron esa idea por completo. Para ellos, no existía la creación de la nada. Solo existía el cambio, la separación, la aparición de la forma a partir de lo informe. Nammu era esa falta de forma. Y desde sus oscuras profundidades, algo se agitó. Los escritos describen el primer acto de la creación no como una explosión violenta ni una orden divina, sino como un surgimiento lento y natural. De las aguas de Nammu surgieron dos seres, aspectos gemelos de la primera separación de la realidad, la diosa de la tierra Ki y el dios del cielo An. Sus nombres son engañosamente simples. Ki significa tierra. An significa cielo. Pero estos no eran la tierra y el cielo tal como los conocemos. Eran principios espaciales, la primera separación del vacío unificado en reinos distintos.
An era la cúpula del cielo, no azul y llena de nubes, sino el techo oscuro de los cielos salpicado de estrellas, un límite sólido que contenía las aguas espaciales. Ki era el cimiento, la roca firme de la realidad, la base sólida sobre la que se construiría toda la existencia futura. Juntos representaban la primera gran división espacial, el acto original que puso en marcha toda la creación. La separación de arriba y abajo, del cielo y la tierra, del principio masculino y femenino. Algunas versiones del mito sugieren que An y Ki estaban originalmente unidos, una masa unificada que flotaba en las oscuras aguas de Namu y que fueron separados por la fuerza por una tercera figura, Enlil, el dios del viento y el aire. Pero los escritos más antiguos sugieren algo diferente. Insinúan que An y Ki surgieron ya separados, que su propia existencia se basaba en la diferencia, en la oposición, en la tensión creativa entre el cielo y la tierra. Esta separación no fue un acto de violencia, sino un acto de amor, una danza espacial que resonaría en toda la mitología mesopotámica. Como ven, An y Ki no permanecieron separados. Se unieron en el primer matrimonio sagrado, el Yeros Gamos, la unión divina que se convertiría en el modelo de toda la creación futura. Y de su unión nació la primera generación de dioses. Antes de comprender qué sucedió en el mundo natal de los Anunnaki, debemos comprender quiénes eran realmente. El nombre en sí es crucial. En sumerio, Anunnaki, a veces escrito como Anuna, puede traducirse de varias maneras. La traducción académica más común es descendiente principesco o aquellos de sangre real, derivada del dios An, cuyo nombre significa cielo, y de la palabra Nuna, que conlleva significados de nobleza y estatus principesco. Esto nos revela algo vital. Los Anunnaki no eran dioses genéricos. Eran específicamente los hijos, el linaje, la familia real del Dios Supremo del cielo An. Eran la aristocracia divina, seres privilegiados y poderosos que remontaban su ascendencia directamente al origen de toda la creación. Los escritos conservados en la antigua ciudad de Eridu, la más antigua de la tradición sumeria, nos proporcionan una genealogía, un árbol genealógico divino que traza el surgimiento de los dioses a partir de aquella primera unión espacial de An y Ki. Y es aquí, en estas genealogías, donde encontramos las primeras pistas sobre lo que existía antes de la llegada de los Anunnaki a la Tierra. De An y Ki surgieron tres poderosas deidades que formarían el núcleo del panteón sumerio. Primero fue Enlil, el dios del viento, el aire y las tormentas, cuyo nombre significa Señor del aire. Enlil era el administrador del cosmos, el ejecutor de la ley divina, el gran separador que completó la obra iniciada por sus padres al dividir aún más el cielo y la tierra, creando el espacio, el aire y la atmósfera donde podía existir la vida. En segundo lugar estaba Enki, a veces llamado Ea en textos acadios posteriores, el dios de las aguas profundas, la sabiduría, la magia, la artesanía y la creación. Su dominio era el Apsu, el océano subterráneo de agua dulce que los sumerios creían que existía en las profundidades de la tierra, la imagen especular del mar espacial de Nammu. En tercer lugar, aunque su posición en la genealogía es compleja y a veces contradictoria, estaba Ninursak, la gran diosa madre, deidad de la fertilidad, de las montañas y del poder creador de la tierra. Era conocida por muchos nombres, siendo Ki uno de ellos, lo que sugiere que en algunas tradiciones se la identificaba con la tierra original, mientras que en otras era hija de Ki. Estos tres, junto con An, quien permaneció supremo en los cielos, formaron lo que los eruditos llaman los grandes dioses, el consejo gobernante del cosmos. Pero no estaban solos. Los escritos hablan de muchas otras deidades nacidas de esa primera generación. Dioses y diosas que controlaban todos los aspectos del mundo natural. Nanna, el dios de la luna cuya luz plateada guiaba a los viajeros y marcaba los meses. Utu, el dios del sol cuyo viaje diario por el cielo traía calor y justicia, pues también era el dios que veía todas las acciones, buenas y malas, cometidas bajo su mirada iluminadora. Inanna, la diosa del amor y la guerra, la estrella de la mañana y la de la tarde, cuya doble naturaleza, protectora y destructiva, la convertía en quizás la deidad más compleja de todo el panteón. Fue la diosa que descendió al inframundo y regresó, que robó el Mea Enki mientras estaba ebrio, que trajo placer y sufrimiento tanto a mortales como a dioses. Ereshkigal, reina del inframundo, la contraparte oscura de los brillantes dioses de la superficie, gobernando la tierra sin retorno, donde todas las almas finalmente descendían. Nergal, dios de la plaga y la guerra, quien más tarde se convertiría en su consorte tras forzar su entrada al inframundo. Ninurta, dios de la agricultura y la caza, la deidad guerrera que protegió a la civilización de las fuerzas del caos.
La lista continúa. Cada deidad con dominios específicos, templos específicos y roles específicos en el orden espacial. Según algunos cálculos, había 50 dioses Anunnaki principales. Según otros, había cientos. Un escrito de Eridu menciona específicamente a los 50 Anunnaki de Eridu, lo que sugiere que cada ciudad importante tenía su propio contingente de seres divinos, su propio panteón local, anidado dentro de la jerarquía superior. Los sumerios concebían el cosmos como una estructura de 3 niveles, una arquitectura espacial que definía los dominios de los dioses. En la cima se encontraba el An, cielo, el dominio del dios del cielo, un reino de autoridad pura donde se originaba la ley divina. No se trataba de la atmósfera ni del cielo azul que los humanos podían ver, sino de un reino superior, quizás múltiples cielos superpuestos, cada uno más remoto y sagrado que el anterior. En el centro se encontraba el Ki, la tierra, el suelo sólido donde coexistían humanos y dioses, donde se alzaban templos y se extendían ciudades, donde la agricultura sustentaba la vida. Pero bajo la tierra se encontraba el tercer reino, el Apsu, el océano subterráneo espacial de agua dulce. Este era el dominio de Enki, un reino misterioso de profundidad infinita, la fuente de todos los manantiales y ríos, el cimiento sobre el que se asentaba el mundo visible. El Apsu no era simplemente agua subterránea en sentido geológico. Era un principio espacial, lo profundo, lo oculto, la fuente de sabiduría y magia. Algunos escritos lo describen como el hogar del templo de Enki, Apsu, casa del Apsu, donde residió con su esposa Damkina y donde realizó sus grandes obras de creación y artesanía. Y debajo del Apsu, en algunas versiones de la cosmología sumeria, se encontraba el Kur, el inframundo propiamente dicho, la tierra de los muertos, un reino oscuro por donde el sol viajaba durante la noche, donde Ereshkigal cortejaba a los espíritus de los difuntos. Este cosmos de 3 niveles, cielo, tierra e inframundo, con el Apsu como zona de transición entre los vivos y los muertos, estructuraba todo el pensamiento religioso sumerio. Cada reino tenía sus gobernantes, sus leyes, sus habitantes, y las fronteras entre ellos, aunque normalmente estables, podían traspasarse en determinadas circunstancias, a menudo con consecuencias terribles. Estos eran los Anunnaki, la familia real, la burocracia divina, el gobierno espacial. Y según los escritos, no existían simplemente en un reino celestial abstracto. Eran seres activos, participativos, casi aterradoramente tangibles, con roles, moradas y responsabilidades específicas. Los dioses vivían en templos, estructuras físicas construidas por manos humanas, pero concebidas como moradas divinas, donde la deidad realmente residía. La estatua del dios, elaboradamente tallada y adornada con materiales preciosos, no era un mero símbolo, sino que era considerada la presencia viviente de la deidad. Los sacerdotes despertaban al dios cada mañana, vestían la estatua, le ofrecían comida y bebida, y realizaban rituales para mantener su favor. No se trataba de un culto simbólico. Era un servicio práctico a un ser poderoso que, según se entendía, estaba genuinamente presente en el templo, observando, juzgando y respondiendo a las ofrendas y oraciones. Pero aquí es donde los escritos toman un giro más sombrío. Pues nos dicen que antes de que estos dioses pudieran moldear el mundo, crear a la humanidad, fundar ciudades y civilizaciones, ellos mismos tuvieron que soportar un periodo de terribles penurias y trabajo. Este es quizás el elemento más sorprendente y humanizador de la mitología sumeria. Los dioses no eran seres todopoderosos y espontáneos que creaban con un pensamiento o una palabra. Tenían que trabajar. Tenían que esforzarse. Tenían que cavar, construir y sudar. Experimentaron agotamiento, frustración y dolor. Eran poderosos, sí, mucho más poderosos que los humanos, pero su poder no era infinito. Tenían límites. Tenían necesidades. Podían sufrir. Y en esta labor divina, en este proyecto de construcción espacial que consumió miles de años, encontramos los primeros indicios de lo que pudo haber sucedido en su mundo original antes de que siquiera dirigieran su atención a la Tierra. Encontramos la sugerencia de que los Anunnaki no creaban por placer ni por expresión artística, sino por una necesidad desesperada, que eran refugiados involucrados en una operación masiva de terraformación, preparando un nuevo hogar porque el anterior les había fallado. El escrito conocido como la Epopeya de Atrahasis, uno de los mitos de la creación mesopotámica más importantes, ofrece el relato más detallado de esta crisis de la labor divina. La epopeya, preservada en tablillas que datan del período babilónico antiguo, alrededor del 1800 a.C., pero claramente basada en tradiciones sumerias mucho más antiguas, comienza con una premisa sorprendente.
Antes de que existiera la humanidad, los propios dioses tenían que realizar todo el trabajo de crear y mantener el mundo. Y este trabajo era agotador, interminable y profundamente resentido por quienes se veían obligados a realizarlo. La Escritura nos dice que existía una jerarquía entre los Anunnaki. En la cima se encontraban los grandes dioses, el consejo gobernante, An en los cielos, Enlil gobernando la tierra y la atmósfera, Enki supervisando las aguas. Pero por debajo de ellos se encontraba una vasta fuerza de deidades menores llamadas los Igigi. La relación entre los Anunnaki y los Igigi es compleja y, a veces, contradictoria en los escritos. En algunas versiones, los Igigi parecen ser una clase separada de dioses jóvenes. En otras, parecen ser una subclase de los propios Anunnaki, el proletariado divino, los trabajadores cuyo trabajo sustentaba el orden espacial. La epopeya de Atrasis nos cuenta que durante 3600 años, la escritura es muy específica sobre este número, los dioses Igigi se vieron obligados a realizar la ardua labor de la creación. Excavaron los lechos de los grandes ríos, el Tigris y el Éufrates. Excavaron canales de irrigación. Construyeron montañas. Realizaron las operaciones fundamentales de terraformación que harían la tierra apta para la vida. Y odiaron cada instante de ello. La escritura es notablemente vívida en su descripción de su sufrimiento, cuando los dioses, como los hombres, soportaban el trabajo y soportaban el esfuerzo, el trabajo de los dioses era grande, el trabajo pesado, la angustia mucha. Día tras día, año tras año, siglo tras siglo, trabajaron la tierra, y su resentimiento creció. Esto pinta un panorama sorprendentemente diferente de la mayoría de los mitos de la creación. No se trata de un proceso sereno de voluntad divina manifestando la realidad. Es un trabajo físico arduo. Es sudor, esfuerzo y agotamiento. Los dioses no son seres omnipotentes que crean mundos con su palabra. Son obreros, trabajadores, ingenieros involucrados en un gigantesco proyecto de construcción que tarda milenios en completarse. Y entonces, después de 3600 años, los Igigi no pudieron soportarlo más. La epopeya de Atrasis describe lo que sucedió a continuación en un lenguaje que suena menos a mitología y más a relato histórico de una revuelta laboral. Los dioses Igigi quemaron sus herramientas. Se reunieron en la noche, con rostros sombríos y corazones llenos de ira. Marcharon hacia la casa de Enlil, el dios principal que les había asignado esta labor interminable. Rodearon su morada y exigieron el fin de su tormento. Esta es una de las escenas más dramáticas de toda la literatura mesopotámica. El gran dios Enlil, señor del cielo y la tierra, comandante del cosmos, es asediado en su propia casa por una turba furiosa de trabajadores divinos. El escrito nos cuenta que Enlil, aterrorizado, cerró la puerta con llave. Envió a su visir a averiguar qué estaba sucediendo. Y al enterarse de que los dioses se habían rebelado contra sus condiciones laborales, hizo lo que cualquier gerente ante una crisis laboral haría, convocó una reunión de emergencia de la junta directiva. An fue convocado desde los cielos. Enki fue llamado desde las profundidades. Los grandes dioses se reunieron en consejo para abordar la revuelta. Y aquí la escritura nos ofrece diálogos reales, discursos reales que dan voz a las quejas de los trabajadores divinos. Un portavoz de los Igigi se dirigió al consejo, y sus palabras tienen un peso que resuena a través de milenios. Todos y cada uno de nosotros, los dioses, hemos declarado la guerra. Hemos detenido la excavación. La carga es excesiva. Nos está matando. Nuestro trabajo es demasiado duro, el esfuerzo demasiado grande. Esto no es una mitología abstracta. Es una queja muy específica. El trabajo es demasiado duro. Las condiciones son intolerables. Algo debe cambiar. La primera reacción de Enlil fue la ira. ¿Cómo se atrevían estos dioses menores a desafiar el orden divino? ¿Cómo se atrevían a quemar sus herramientas y abandonar su trabajo? Declaró que los destruiría a todos, que encontraría a los cabecillas y los convertiría en un ejemplo. Pero Enki, el sabio dios de las aguas, hablaba con una voz diferente. Enki siempre fue retratado en la mitología sumeria como el astuto, el que resuelve problemas, la deidad capaz de ver soluciones que otros pasaban por alto. Y ahora, ante esta crisis de mano de obra espacial, propuso algo revolucionario. ¿Por qué deberíamos culparlos?, preguntó Enki al consejo. Su trabajo era realmente demasiado duro. Su sufrimiento era excesivo. La tierra clamaba a diario. ¿Por qué deberíamos oír su clamor? Y entonces ofreció su solución: creemos un trabajador primitivo.
que lleve el yugo. Que el hombre cargue con el trabajo de los dioses. Este es el momento. La decisión que llevaría a la creación de la humanidad. Pero antes de comprender por qué se tomó esta decisión, debemos plantearnos una pregunta más profunda. ¿Por qué los dioses realizaban esta obra en primer lugar? ¿Qué estaban construyendo? ¿Por qué el trabajo fue tan intenso, tan exigente, tan preciso en ese lapso específico de 3600 años? Algunos académicos ven esto simplemente como una explicación mitológica de la existencia de la humanidad. Existimos porque los dioses necesitaban sirvientes. Es una lectura cínica pero directa. Pero otros, en particular quienes adoptan una perspectiva más literal de estos escritos, ven algo más. Ven la descripción de un proyecto de construcción real, una vasta operación de terraformación planetaria que requirió una enorme cantidad de mano de obra, ingeniería precisa y el movimiento de cantidades inimaginables de tierra y agua. Ven evidencia de que los dioses, los Anunnaki, estaban preparando la tierra para un propósito específico. Y señalan que el marco temporal dado menos 3.600 años aparece una y otra vez en los escritos sumerios, siempre asociado con los ciclos espaciales, con el retorno de los cuerpos celestes, con los periodos orbitales de mundos distantes. ¿Es posible que los dioses no fueran originarios de este mundo? ¿Que vinieran de otro lugar, de un mundo con su propio periodo orbital, su propio reloj espacial? ¿Que fueran, en esencia, colonos enviados para preparar un nuevo mundo para su asentamiento, y que la Tierra no fuera su primer hogar, sino su refugio? Para comprender qué pudo haber impulsado a los Anunnaki a la Tierra, debemos recurrir a los escritos que describen no solo las consecuencias de su llegada, sino también indicios, fugaces y fragmentarios, de lo que les precedió. El problema radica en que los sumerios no escribieron historias exhaustivas como cabría esperar. Sus escritos suelen ser literarios, poéticos, centrados en eventos específicos o lecciones morales, más que en narrativas amplias. Pero si leemos con atención, si unimos fragmentos de múltiples fuentes, comienza a surgir una imagen. Una imagen de un mundo que una vez fue. El Enuma Elish, la epopeya babilónica de la creación, compuesta alrededor del 1200 a.C., pero basada en tradiciones sumerias mucho más antiguas, ofrece nuestro relato más detallado de las circunstancias espaciales que precedieron al mundo ordenado. Si bien es posterior a los escritos sumerios puros, preserva y profundiza en temas que se remontan a los primeros escritos mesopotámicos. La epopeya comienza con una descripción del estado original, cuando en lo alto el cielo no había sido nombrado, la tierra firme abajo no había sido llamada por su nombre, nada excepto el primordial Apsu, su engendrador, y Mummu Tiamat, la que los dio a luz a todos, sus aguas mezclándose como un solo cuerpo. Apsu, la deidad masculina del agua dulce. Tiamat, la deidad femenina del agua salada, el océano original. Y Mummu, una misteriosa tercera entidad, a veces traducida como niebla o forma primordial, que quizás representa la frontera entre ellos. Estos tres existían antes de la creación, antes de los dioses, antes de cualquier cosa. Eran la materia prima de la existencia, las fuerzas fundamentales de las que surgiría todo lo demás. La escritura nos cuenta que las aguas de Apsu y Tiamat se mezclaron, y de su unión nacieron dioses. Primero Lamu y Lamu, deidades del limo y el lodo. Luego Ansar y Kisar, dioses del horizonte, el límite circular donde el cielo se une a la tierra. Y de ellos, Anu, el dios del cielo. Y de Anu, Ea, el Enki sumerio, dios de la sabiduría y las profundidades. Pero a medida que estos dioses jóvenes nacían y crecían en número, se convirtieron en un problema. La escritura es explícita al respecto, los hermanos divinos se unieron. Perturbaron a Tiamat con su ir y venir. Conmovían el vientre de Tiamat con su hilaridad en la morada celestial. Apsu no pudo calmar su clamor, y Tiamat se quedó sin habla ante sus actos. Sus acciones eran repugnantes, ofensivas y autoritarias. Aquí vemos un tema que se repetirá a lo largo de la mitología mesopotámica. La generación más joven de dioses es ruidosa, disruptiva y problemática. Perturban el orden antiguo. Rompen el silencio original. Y la generación anterior, Apsu y Tiamat, lo encuentra intolerable. Apsu se queja a Tiamat, sus caminos me resultan verdaderamente repugnantes. De día no encuentro alivio, ni reposo de noche. Destrozaré sus caminos para que se restablezca la tranquilidad. Descansemos. Esto es extraordinario. El Padre original, la fuente de todos los dioses, propone un genocidio. Quiere destruir a su propia descendencia porque hace demasiado ruido,
porque perturba su descanso. Es una motivación notablemente mezquina para la violencia espacial. Y, sin embargo, encierra una profunda verdad. El viejo orden no puede tolerar lo nuevo. Los antiguos poderes no pueden adaptarse al cambio. Y por eso buscan destruir lo que amenaza su paz. Tiamat, en esta primera parte de la historia, se presenta como reticente. ¿Qué? ¿Debemos destruir lo que hemos construido? Sus caminos son ciertamente problemáticos, pero atendámoslos con bondad. Ella es la madre, renuente a dañar a sus hijos, incluso cuando la molestan. Pero Apsu, con el consejo de su visir Mummu, decide actuar. Destruirá a los dioses jóvenes. Los exterminará y restaurará el silencio en el cosmos. Pero los dioses más jóvenes, astutos e ingeniosos, se enteran del plan de Apsu. Y aquí, Ea, el Enki sumerio, realiza la primera gran hazaña que lo consagrará como héroe y protector de su generación. Valiéndose de su magia, su sabiduría, su dominio de los hechizos y encantamientos, Ea sume a Apsu en un sueño profundo. Y luego, mientras el padre original dormita, Ea lo mata. Despoja a Apsu de su corona, le quita su aura de poder divino y se la apropia. Luego establece su propia morada sobre el cadáver de Apsu, sobre las frescas aguas originales, el Apsu, que ahora serán el dominio de Ea. Este no es un detalle menor de la trama. Se trata del asesinato del padre espacial, el derrocamiento del orden original, la nueva generación afirmando su dominio sobre la anterior. Y tiene consecuencias terribles. Pues si bien Tiamat estaba dispuesta a tolerar a sus hijos problemáticos cuando solo perturbaban su descanso, no puede tolerar el asesinato de su consorte. Los demás dioses acuden a ella. Le susurran al oído. Le dicen que debe vengar a Apsu. Le recuerdan su muerte. Y algo en Tiamat cambia. La madre reticente se convierte en el dragón vengativo. Se transforma. La escritura nos dice que Tiamat adoptó una forma monstruosa y aterradora. Crea un ejército, 11 seres monstruosos, criaturas de pesadilla y caos, demonios con veneno en lugar de sangre, perros rabiosos, hombres escorpión, demonios de tormenta, hombres pez, criaturas que difuminan las fronteras entre las especies, entre el orden y el caos. Y pone al frente de su ejército a un personaje llamado Kingu, convirtiéndolo en su nuevo consorte, elevándolo al liderazgo divino y otorgándole la tabla de los destinos, el símbolo supremo de la autoridad espacial. Ahora los dioses jóvenes se enfrentan a la aniquilación. Tiamat, transformada en un dragón del caos al mando de un ejército de monstruos, viene a destruirlos a todos. Están paralizados por el miedo. Ea, quien mató a Apsu, no puede enfrentarse a Tiamat. Anu, el rey del cielo, sale a confrontarla, pero regresa derrotado. Incapaz siquiera de acercarse a ella. Los dioses están desesperados. Serán destruidos. Su corta existencia llegará a su fin. Y entonces surge un campeón. Marduk, hijo de Ea, joven y poderoso, experto en magia, portando armas de tormenta y viento. Pero Marduk no ofrece sus servicios libremente. Exige algo. Si derrota a Tiamat, si salva a los dioses de la aniquilación, debe ser nombrado supremo. Su palabra debe ser ley. El consejo de los dioses debe proclamarlo rey de todos los dioses con autoridad absoluta. Es una toma de poder, un joven dios aprovecha el momento de crisis para elevarse por encima de todos, incluso de sus mayores. Pero los dioses, desesperados y temerosos, acceden. Le otorgan a Marduk la autoridad suprema, y éste se lanza a enfrentarse a Tiamat. La batalla que sigue es una de las escenas más vívidas y violentas de la literatura antigua. Marduk se arma con armas convencionales y espaciales, un arco y una flecha, un garrote, una red tejida con los 4 vientos. Y cabalga sobre un carro de tormenta tirado por 4 terribles corceles, demonios del clima, que escupen fuego y veneno. Se enfrenta a Tiamat en combate singular. La diosa dragón abre la boca para devorarlo. Pero Marduk envía el viento maligno, la tormenta, a sus fauces. Infla su cuerpo, la distiende como un globo. No puede cerrar la boca. Y mientras está indefensa, Marduk le dispara una flecha en la garganta, atravesándole el corazón y matándola instantáneamente. Pero la obra de Marduk no ha terminado. Captura al ejército de monstruos que huye. Le arrebata la tabla de los destinos a Kingu. Y luego regresa al enorme cadáver de Tiamat y realiza un acto que definirá toda la creación. Parte su cuerpo por la mitad como un molusco. Desde la mitad superior, levanta la cúpula del cielo,
apostando guardias para asegurar que las aguas de Tiamat no se escapen. Desde la mitad inferior, extiende la tierra. Crea montañas de sus pechos, hace que ríos fluyan de sus ojos. Asigna estaciones a los dioses, establece el calendario, establece el sol, la luna y las estrellas en sus cursos. El orden se impone al caos. El cosmos nace del cadáver de la madre original. Este es el Anoma Elish. Esta es la versión babilónica de la creación. Pero recuerden, esta no es la historia sumeria original. Es una adaptación posterior, politizada para exaltar a Marduk, el dios patrón de Babilonia, en detrimento de las deidades sumerias más antiguas como Enlil. Es probable que versiones sumerias anteriores presentaran a Enlil o Ninurta como el cazador de dragones. Pero la narrativa central es la misma, una batalla espacial entre el antiguo y el nuevo orden, una terrible guerra en los cielos, la muerte de los seres originales y la creación del mundo ordenado a partir de los restos del caos. Ahora bien, aquí es donde las cosas se ponen interesantes desde la perspectiva de quienes buscan una interpretación más literal de estos escritos. Si lo leemos no como pura mitología, sino como un recuerdo distorsionado de hechos reales, ¿qué estamos viendo realmente? Estamos ante una catastrófica guerra espacial, un conflicto entre poderes antiguos y fuerzas más jóvenes y agresivas. Una batalla tan violenta que literalmente transformó la estructura del sistema solar. Y estamos viendo las consecuencias, la creación de un nuevo orden mundial construido sobre el cadáver de lo anterior. Algunos investigadores, siguiendo las interpretaciones popularizadas por Zecharia Sitchin en la década de 1970, interpretan el Enuma Elish como una descripción de eventos astronómicos reales. En esta interpretación, Tiamat no es una diosa, sino un planeta, un mundo que existió entre Marte y Júpiter. Apsu es el Sol. Los dioses más jóvenes son los demás planetas de nuestro sistema solar. Y la historia describe una colisión espacial, un impacto catastrófico que destruyó a Tiamat, creando el cinturón de asteroides a partir de sus restos destrozados, y quizás incluso afectando las órbitas y las condiciones de otros mundos del sistema solar. En esta lectura, Marduk no es un dios, sino otro planeta, un intruso masivo que entró en nuestro sistema solar desde el exterior, quizás en una larga órbita elíptica. Su paso por el sistema solar interior lo llevó a colisionar con Tiamat, destrozando el mundo original. Los académicos rechazan esta interpretación casi universalmente. Señalan que las traducciones de Sitchin suelen ser inexactas, que impone conocimientos astronómicos modernos a escritos poéticos antiguos y que no existe evidencia científica de tal colisión ni de la existencia de un gran planeta en una órbita inusual. La opinión general es clara, el Enuma Elish es mitología. Es un escrito político y religioso diseñado para justificar la supremacía babilónica. No es astronomía. Pero esto es innegable. El Enuma Elish describe con vívidos y específicos detalles una catástrofe espacial, una violenta reestructuración del orden original, una batalla que resultó en el desmembramiento literal de una entidad espacial y la creación de los cielos y la tierra a partir de sus fragmentos. Ya sea que lo interpretemos como un mito o como un recuerdo distorsionado, la verdad emocional y narrativa es la misma. Algo terrible ocurrió antes de la creación tal como la conocemos. Algo fue destruido, y de esa destrucción nació nuestro mundo. Así que ahora planteemos la pregunta que los escritos insinúan, pero nunca responden por completo: ¿dónde estaban los Anunnaki durante todo esto? ¿Qué mundo habitaban originalmente? La respuesta académica tradicional es sencilla. Los Anunnaki fueron creados junto con todo lo demás. Surgieron del caos original junto con el resto de los dioses. No tienen un hogar previo porque no hubo tiempo ni lugar previos. Forman parte del mito de la creación, no son entidades separadas que llegaron de otro lugar. Pero una minoría de investigadores y una parte significativa de la creencia popular proponen algo diferente. Sugieren que los Anunnaki no fueron creados durante la reestructuración espacial descrita en el Enuma Elish. Fueron sobrevivientes de ella. O quizás provenían de otro mundo completamente distinto, un mundo que orbitaba el Sol a una escala muy distinta, y llegaron a la Tierra tras la catástrofe, buscando un nuevo hogar porque su mundo original había sido dañado o destruido. Esto nos lleva al elemento más controvertido de la teoría de los antiguos astronautas, el concepto de Nibiru. Según la interpretación de Sitchin, Nibiru fue el hogar original de los Anunnaki. Era el planeta identificado con Marduk en el Enuma Elish y orbita alrededor del Sol no en una trayectoria circular como la Tierra, sino en una vasta órbita altamente elíptica que tarda 3.600 años en completarse. Este número de 3.600 años es crucial.
Aparece repetidamente en los escritos sumerios. Se representa con la palabra sumeria, Sar o Sar, que denota un largo periodo de tiempo. La lista de reyes sumerios, ese enigmático documento que enumera a los gobernantes antediluvianos con reinados increíblemente largos, utiliza múltiplos de 3600 en sus cálculos. La epopeya de Atrahasis afirma específicamente que los dioses Igigi trabajaron durante 3600 años antes de revelarse. ¿Podrían 3600 años representar no solo una gran cantidad simbólica, sino un periodo orbital real? Podría ser que Nibiru, este mundo hipotético, orbite el sistema solar interior cada 3600 años, acercándose lo suficiente como para permitir el viaje entre mundos, y luego retroceda a la oscuridad exterior durante otra larga era. Los astrónomos convencionales rechazan rotundamente esta idea. Argumentan que un planeta con una órbita así sería gravitacionalmente inestable. Perturbaría las órbitas de otros planetas. Sería visible para los astrónomos aficionados al acercarse al sistema solar interior. Nunca se ha detectado un planeta así. Además, la idea misma contradice la mecánica celeste básica. Una órbita tan extrema como la que propone Sitchin, una que lleve un planeta desde las profundidades del sistema solar exterior hasta la órbita terrestre, requeriría condiciones tan específicas y se vería tan fácilmente alterada por las interacciones gravitacionales que probablemente no sobreviviría más que unas pocas órbitas antes de ser expulsado completamente del sistema solar. Sin embargo, los creyentes persisten. Señalan las búsquedas en curso de grandes objetos en el sistema solar exterior, el descubrimiento de planetas enanos como Sedna con extrañas órbitas alargadas y el teórico planeta 9, cuya existencia, según algunos astrónomos, explica las anomalías gravitacionales en el cinturón de Kuiper. Señalan que, a lo largo de la historia, los planetas se han descubierto observando sus efectos gravitacionales antes de que se vieran. La órbita de Urano condujo al descubrimiento de Neptuno. ¿La órbita de Neptuno condujo a la búsqueda del planeta X? ¿Podría existir algo ahí fuera? ¿Algo masivo? ¿Algo que siga una trayectoria inusual? Algo que los antiguos conocían, pero que nosotros hemos perdido. El debate continúa, intenso y sin resolver. Pero dejemos de lado los argumentos astronómicos y planteemos una pregunta diferente. ¿Qué nos dice la mitología sobre el mundo original de los Anunnaki? Independientemente de si la interpretamos literal o simbólicamente, los escritos ofrecen pistas tentadoras. En la cosmología sumeria, los dioses habitaban en múltiples reinos. An residía en el cielo más alto, un reino incluso por encima del firmamento visible. Enlil gobernaba la tierra y la atmósfera. Enki gobernaba el Apsu, las aguas profundas. Sin embargo, existen referencias dispersas en diversos escritos que indican que los dioses provenían originalmente de algún otro lugar, que llegaron del lugar donde nace el sol, y que descendieron de los cielos, para fundar ciudades en la tierra. Uno de los nombres dados a los Anunnaki es particularmente ilustrativo. En algunos escritos, se les llama, aquellos que del cielo vinieron a la tierra. Esta no es una traducción académica. Los eruditos tienden a traducir Anunnaki como descendientes principescos. Pero la interpretación popular, basada en una lectura más literal de las sílabas, resulta en aquellos que del cielo descendieron. Si tomamos esto en serio, sugiere que el hogar original de los Anunnaki no era la tierra, ni el dominio de la diosa de la tierra Ki, sino algún lugar en los cielos, en el reino de An. Descendieron. Vinieron de arriba. Llegaron. Otra pista proviene de las detalladas descripciones de las moradas de los dioses. Los escritos describen a los dioses viviendo en templos, casas y palacios. Pero estas no son moradas espirituales abstractas. Son estructuras físicas, con puertas, paredes y muebles. Los dioses comen y beben. Duermen. Necesitan descansar. Experimentan agotamiento físico. Se les describe en términos notablemente corpóreos para seres que, según se nos dice, son divinos e inmortales. La epopeya de Atrahasis describe a los dioses Igigi cansados de su trabajo, quemando sus herramientas y rodeando la casa de Enlil. No son espíritus incorpóreos. Son seres físicos dedicados al trabajo físico. Si consideramos, aunque sea por un momento, la posibilidad de que estos escritos conserven recuerdos distorsionados de hechos reales, ¿qué imagen surge? Vemos a un grupo de seres avanzados, los Anunnaki, llegando a un mundo, la Tierra. Los vemos participando en un proyecto masivo de terraformación, excavando ríos, construyendo montañas y preparando el terreno.
Vemos a sus trabajadores rebelarse tras exactamente 3600 años de labor. Los vemos tomar la decisión de crear una nueva especie, la humanidad, para que se encargue de la obra. Y si miramos aún más atrás, a la catástrofe espacial descrita en el Enuma Elish, vemos una posible razón para su llegada. Un desastre. Una guerra espacial. La destrucción de un mundo original. ¿Podría ser que Nibiru, el hogar original de los Anunnaki, sufriera daños en esta catástrofe espacial? ¿Que su órbita se desestabilizara, quizá forzada a seguir la trayectoria alargada que describen los creyentes? ¿Que los Anunnaki, ante la lenta muerte de su mundo, decidieran buscar un nuevo hogar? ¿Que enviaran expediciones durante el paso periódico de su mundo por el sistema solar interior en busca de planetas adecuados? ¿Que encontraran la Tierra, joven y estéril, pero con potencial para albergar vida? ¿Que se comprometieran con un vasto proyecto multimilenario para prepararla para la colonización? Esta narrativa, puramente especulativa y rechazada por la ciencia convencional, posee, sin embargo, una lógica interna convincente. Explica la terraformación descrita en el Atrahasis. Explica el periodo específico, 3600 años. Explica por qué los dioses necesitarían trabajar, por qué necesitarían crear a la humanidad como ayudantes. No eran seres espaciales omnipotentes. Eran refugiados, colonos, supervivientes de una catástrofe espacial, que intentaban construir un nuevo hogar antes de que su propio mundo colapsara por completo. Examinemos lo que nos dicen los escritos sobre la naturaleza de este mundo original, este Nibiru, si existió como algo más que un mito. ¿Cómo era? El nombre Nibiru en sí mismo es ilustrativo. En acadio, la lengua de Babilonia, Nibiru significa punto de cruce o lugar de transición. Se asociaba con el planeta Júpiter en la mayoría de los escritos astronómicos, concretamente con Júpiter en una posición específica de su órbita al cruzar el ecuador celeste. Esto ha llevado a muchos estudiosos a concluir que Nibiru era simplemente otro nombre para Júpiter, no un planeta independiente. Carl Sagan y sus seguidores argumentan que el nombre punto de cruce es en sí mismo significativo. Un mundo que cruza, que transita, que se desplaza de una parte del sistema solar a otra, sería un mundo en una órbita altamente elíptica, un mundo que cruza periódicamente las órbitas establecidas de los demás planetas. Además, algunos escritos mesopotámicos le atribuyen a Nibiru un significado especial. En algunos relatos, se describe a Nibiru como la estrella de Marduk, el cuerpo celeste asociado con el dios patrón de Babilonia. Pero más aún, se le describe como un cuerpo que sostiene la intersección del cielo y la tierra, un punto de anclaje espacial que mantiene el orden de los cielos. Si intentamos imaginar cómo habría sido un mundo así en su apogeo, debemos recurrir a la mitología y la imaginación, pues los escritos solo nos ofrecen fragmentos. Pero esos fragmentos pintan un panorama interesante. Sabemos por la mitología sumeria que los dioses vivían en una sociedad notablemente similar a la civilización humana. Tenían jerarquías, los grandes dioses gobernaban, los dioses menores servían. Tenían familias, con todo el drama y la disfunción que ello implica. Enlil y Enki eran medio hermanos, constantemente en conflicto. Inanna era ambiciosa y celosa, siempre intentando aumentar su poder. Los dioses participaban en política, formaban alianzas, libraban guerras y celebraban concilios. Esto sugiere que la sociedad Anunnaki, si existió, estaba estructurada, organizada y jerárquica. No era un paraíso de seres iluminados que vivían en perfecta armonía. Era una civilización compleja con gobernantes y súbditos, con conflictos y compromisos, con un orden social rígido que distinguía entre la élite Anunnaki y la clase trabajadora Ijiji. También sabemos que los Anunnaki estaban asociados con el conocimiento avanzado. Enki, en particular, era el guardián de los los decretos o principios divinos que rigen la civilización. Estos abarcaban todo, desde la realeza y la ley hasta la metalistería, la escritura y la agricultura. En la mitología, Enki poseía estos y los custodiaba con esmero, y otros dioses ocasionalmente intentaban robarlos o engañarlo para que los entregara. ¿Y si los no representaran principios místicos, sino conocimiento real, tecnologías reales? ¿Y si la civilización Anunnaki poseyera ciencias avanzadas que trajeron consigo de su mundo original? Los escritos describen a Enki como poseedor de una gran sabiduría, experto en magia y artesanía. Describen a los dioses construyendo naves, viajando por los cielos y poseyendo armas de terrible poder. Las armas de Marduk en el Enuma Elish incluyen tormentas, vientos, rayos y una red que atrapa a su enemigo.
Son estas descripciones literales de tecnología avanzada, expresadas en el único idioma disponible para los escribas de la Edad de Bronce. También debemos considerar que pudo haber salido mal en Nibiru. ¿Qué catástrofe pudo haber empujado a los Anunnaki a la Tierra? El Enuma Elish, leído como historia espacial, describe un impacto violento, la destrucción de Tiamat. Si Nibiru estuvo involucrado en este impacto, si fue el cuerpo que impactó a Tiamat, entonces también se habría visto afectado. Las colisiones celestiales son mutuas, ambos cuerpos sufren daños. Quizás la órbita de Nibiru se desestabilizó. Quizás su atmósfera resultó dañada. Quizás su capacidad para sustentar la vida se vio comprometida. La mitología de un mundo moribundo no es exclusiva de los escritos sumerios. Muchas culturas tienen mitos de diluvios, mitos de catástrofes, historias de mundos que terminan y renacen. La historia bíblica del diluvio de Noé tiene un paralelo directo en escritos mesopotámicos como el Atrasis y la epopeya de Gilgamesh, donde Utnapishtim sobrevive a un diluvio global enviado por los dioses. ¿Podrían estos mitos del diluvio ser recuerdos no solo de desastres terrestres, sino de una catástrofe que afectó a múltiples mundos? ¿Podrían los Anunnaki haber experimentado su propio apocalipsis antes de llegar a la Tierra? Un detalle intrigante de la interpretación de Sitchin afirma específicamente que los Anunnaki necesitaban oro, enormes cantidades de oro, para reparar la atmósfera de su mundo. Esta afirmación ha sido ampliamente ridiculizada por científicos que señalan que el oro es químicamente inerte y no formaría un escudo atmosférico protector. Pero el detalle persiste, apareciendo en múltiples versiones de la narrativa de los antiguos astronautas. ¿De dónde provino? Sitchin afirmó haberlo derivado de sus traducciones de escritos sumerios que describen las operaciones mineras de los Anunnaki. Los estudiosos convencionales afirman que no existen escritos que describan la minería de oro específicamente para la reparación atmosférica. Sin embargo, los escritos sí asocian repetidamente a los Anunnaki con el oro, con los metales preciosos y con las operaciones mineras subterráneas. La epopeya de Gilgamesh describe a los dioses como poseedores de montañas de lapislázuli y oro. Los dioses están adornados con oro. Sus templos están llenos de oro. Los grandes tesoros del mundo antiguo estaban dedicados a las casas de los dioses. ¿Es posible que Sitchin extrapolara estas asociaciones generales para crear una narrativa más específica sobre la importancia del oro? ¿O tuvo acceso a traducciones e interpretaciones que los estudiosos convencionales descartan? La pregunta sigue sin resolverse. Lo que sí podemos afirmar con certeza es que los escritos sumerios describen a los Anunnaki como seres profundamente involucrados con los materiales físicos, la construcción, la minería y la metalurgia, y la transformación del mundo natural. No eran espíritus distantes ni etéreos. Su enfoque en la creación era práctico, casi ingenieril. Si Nibiru existiera, si fuera el hogar original de los Anunnaki, y si ese mundo estuviera decayendo, la decisión de buscar un nuevo hogar habría sido trascendental. Habría requerido una planificación a largo plazo. Habría requerido enviar expediciones, explorar los mundos candidatos, seleccionar el más prometedor y luego comprometerse con un proyecto multigeneracional para hacerlo habitable. Esto nos lleva de vuelta a los 3600 años de trabajo descritos en el Atrasis. Si el periodo orbital de Nibiru es de 3600 años, entonces los Anunnaki solo tendrían breves oportunidades, cuando su mundo atravesara el sistema solar interior, para viajar a la Tierra. Llegarían. Trabajarían frenéticamente durante los años en que viajar fuera posible. Y luego tendrían que partir de nuevo, o quedarse atrás, sabiendo que no verían su hogar hasta dentro de 3600 años. Esto crea una conmovedora dimensión humana en la mitología. No se trataría de dioses todopoderosos que crearían mundos sin esfuerzo. Serían exiliados, separados de su hogar, trabajando desesperadamente para preparar un refugio, sabiendo que la supervivencia de su civilización dependía de su éxito. Tras 3600 años, un ciclo orbital completo, los dioses trabajadores, los Igigi, habían llegado a su límite. Habían entregado todo su tiempo de servicio y se rebelaron. Esto condujo a la creación de la humanidad. Pero también plantea una pregunta inquietante. Si los humanos fueron creados para ser trabajadores, para ser esclavos, ¿qué les ocurrió a los propios Anunnaki? ¿Por qué necesitaban ayuda humana? Los escritos sugieren que los Anunnaki, a pesar de su poder, eran limitados. Podían morir. Podían agotarse. Necesitaban sustento. Envejecían, aunque lentamente. No eran verdaderamente inmortales en el sentido absoluto.
Quizás eran simplemente seres muy longevos de un mundo de baja gravedad, o seres con acceso a tecnología médica avanzada, o una combinación de ambos. Y si su número fuera limitado, si se tratara de una pequeña expedición lejos de casa, necesitarían ayuda ineludible para completar la gigantesca tarea de preparar un planeta entero para la habitabilidad. La creación de la humanidad no sería un capricho ni una conveniencia. Sería una necesidad, el plan de supervivencia, la fase final de un proyecto que ya había consumido milenios. Pasemos ahora a la pregunta más difícil y especulativa. ¿Existe alguna evidencia física que respalde alguna parte de esta narrativa? ¿Existen artefactos, anomalías o rastros inexplicables que sugieran la presencia de una civilización avanzada no humana en el pasado remoto de la Tierra? Aquí es donde debemos actuar con más cuidado, distinguiendo entre hechos probados, misterios intrigantes y pura especulación. El consenso académico es claro e inequívoco. No existe evidencia física creíble de que antiguos extraterrestres hayan visitado la Tierra. No hay evidencia de un planeta llamado Nibiru en una órbita inusual. No hay evidencia de que los humanos hayan sido modificados genéticamente por inteligencias no humanas. El desarrollo de la civilización humana puede explicarse plenamente mediante procesos evolutivos y culturales naturales. El registro fósil muestra una clara progresión desde los primeros homínidos hasta los humanos modernos. El registro arqueológico muestra un desarrollo tecnológico gradual, desde simples herramientas de piedra hasta la metalurgia compleja. La evidencia genética muestra que los humanos comparten una ascendencia común con otros primates, sin indicios de modificación artificial ni secuencias de ADN extraterrestre. Sin embargo, existen misterios, auténticos misterios que incluso la arqueología convencional lucha por explicar por completo. Estos misterios no prueban la teoría de los antiguos astronautas, pero nos recuerdan que nuestra comprensión del mundo antiguo es incompleta y que los pueblos de la Edad de Bronce eran capaces de mucho más de lo que solemos creer. Tomemos, por ejemplo, el repentino surgimiento de la civilización sumeria alrededor del 3200 a.C. Los sumerios aparecen en el sur de Mesopotamia con un sistema de escritura plenamente desarrollado, matemáticas avanzadas basadas en el número 60, una arquitectura sofisticada que incluye los primeros zigurats, complejos sistemas de irrigación que transformaron la tierra entre el Tigris y el Éufrates, y ciudades-estado altamente organizadas con sacerdocios profesionales, ejércitos permanentes y administración burocrática. Algunos argumentan que este surgimiento fue demasiado repentino y avanzado para ser un desarrollo puramente indígena. Señalan la falta de culturas precursoras claras que muestren una evolución gradual hacia estos logros. Sugieren que fue el resultado de la transferencia de conocimiento de los Anunnaki, que los dioses literalmente enseñaron a los humanos estas habilidades, como se describe en los mitos. Los estudiosos tradicionales argumentan que, al examinarlo con detenimiento, su surgimiento no fue repentino. La evidencia arqueológica muestra un desarrollo gradual de los centros urbanos en el período Uruk, basándose en la cultura Ubaid, que data del 6500 a.C. El pueblo Ubaid ya contaba con cerámica sofisticada, construía templos sobre plataformas y establecía redes comerciales. El sistema de escritura comenzó con simples pictografías utilizadas por los contadores de los templos para registrar las mercancías, evolucionando gradualmente a lo largo de los siglos hasta convertirse en la escritura cuneiforme completa. La arquitectura evolucionó gradualmente, desde simples estructuras de adobe hasta templos y palacios cada vez más elaborados. Las matemáticas surgieron de necesidades prácticas, contar y dividir mercancías, medir campos, calcular áreas y volúmenes para proyectos de construcción. Hubo continuidad, no una aparición repentina. La propia forma del zigurat evolucionó a partir de plataformas de templos anteriores, y cada generación construyó a mayor altura, más cerca del cielo. Sin embargo, los propios sumerios afirman que su civilización fue un regalo de los dioses. Los escritos afirman explícitamente que, la realeza descendió del cielo, que los dioses enseñaron a los humanos la agricultura, la metalurgia, la escritura y el derecho. La lista de reyes sumerios comienza con una fórmula que aparece repetidamente: después de que la realeza descendió del cielo, la realeza estaba en Eridu. Esta frase, descendió del cielo, puede interpretarse como una metáfora de la legitimación divina, o puede interpretarse literalmente como una transferencia real de autoridad y conocimiento de seres que vinieron del cielo. Otro misterio se refiere al conocimiento astronómico de los pueblos antiguos. Los sumerios poseían matemáticas sofisticadas basadas en el número 60, el sistema sexagesimal que aún utilizamos para medir el tiempo y los ángulos, 60 segundos en un minuto, 60 minutos en una hora,
360 grados en un círculo. Estas son innovaciones sumerias que han persistido durante 5000 años gracias a su elegancia matemática y su utilidad práctica. ¿Pero por qué basar un sistema numérico en 60? Los sistemas decimales modernos usan 10 porque tenemos 10 dedos. Los sumerios también tenían 10 dedos. ¿Por qué elegir 60? Algunos matemáticos señalan que 60 es un número altamente compuesto, divisible por 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 12, 15, 20, 30 y 60, lo que lo hace extraordinariamente útil para la división y las fracciones. Otros señalan razones astronómicas, 360 se acerca al número de días del año, lo que lo hace útil para el seguimiento de los ciclos celestes. Los sumerios rastrearon los movimientos planetarios con notable precisión. Identificaron 5 planetas visibles, Mercurio, Venus, Marte, Júpiter y Saturno, y asignaron dioses a cada uno. Conocían los periodos orbitales de estos planetas con una precisión que debió requerir siglos de observación minuciosa. Comprendieron el concepto de la eclíptica, la trayectoria que parece seguir el Sol en el cielo, y la dividieron en 12 secciones, creando el zodiaco que aún utilizamos. Lo más notable es que parecen conocer la precesión de los equinoccios, un ciclo de 25.920 años causado por la lenta oscilación del eje de rotación de la Tierra. Este ciclo no puede detectarse en una sola vida humana, ni siquiera en una sola generación. Requiere siglos de mediciones astronómicas precisas, comparando las posiciones de las estrellas a lo largo de largos periodos de tiempo. ¿Cómo pudieron los habitantes de la Edad de Bronce, sin telescopios ni computadoras, detectar y medir un ciclo que tarda 26 milenios en completarse? La respuesta académica es la observación paciente y multigeneracional por parte de sacerdocios dedicados, combinada con la excelente visibilidad de las estrellas en los despejados cielos del desierto de Mesopotamia. Con suficiente tiempo y un registro minucioso, la precesión se vuelve detectable. La respuesta alternativa es la transferencia de conocimiento desde seres que tenían acceso a mejores instrumentos, o que habían vivido lo suficiente para observar directamente el ciclo, o que provenían de una cultura lo suficientemente antigua como para haber acumulado tal conocimiento. El debate continúa, con ambas partes presentando argumentos razonables. También debemos considerar las notables similitudes entre los mitos de la creación de culturas que supuestamente no tuvieron contacto entre sí. El relato del diluvio, por ejemplo, aparece no solo en los escritos mesopotámicos y la Biblia, sino también en mitos de Grecia, India, China, Mesoamérica y culturas indígenas de América, Australia y Polinesia. La historia de dioses que descienden del cielo y enseñan la civilización humana aparece en la mitología egipcia con Tot y Osiris, en la mitología mesoamericana con Quetzalcóatl y Viracocha, en la mitología india con los Risis y Devas, en la mitología china con los héroes culturales que enseñaron la agricultura y la escritura. Se trata de mitos similares porque todas las culturas humanas comparten patrones psicológicos comunes, como sugiere la teoría de los arquetipos de Carl Jung. Son difusión cultural, ideas que se propagan a lo largo de antiguas rutas comerciales desde un único punto de origen. ¿O son memorias culturales independientes de acontecimientos reales, de una época en la que seres avanzados realmente caminaron entre los humanos y les enseñaron los fundamentos de la civilización? El misterio se agudiza al considerar cómo estos mitos a veces preservan información sorprendentemente precisa. El relato sumerio del sistema solar, por ejemplo, tal como se representa en ciertos sellos cilíndricos, parece demostrar conocimiento de todos los planetas, incluidos Urano y Neptuno, que no se descubrieron oficialmente hasta los siglos XVIII y XIX con telescopios. Los teóricos del astronauta antiguo señalan que el sello cilíndrico BA-243 representa el sistema solar con el Sol en el centro, rodeado de 11 cuerpos planetarios, lo que supuestamente muestra un conocimiento imposible para los pueblos antiguos. Los estudiosos tradicionales argumentan que el sello en realidad representa una estrella rodeada de estrellas más pequeñas o puntos, un motivo decorativo común, y que la interpretación como un mapa del sistema solar es una ilusión que impone el conocimiento moderno sobre obras de arte antiguas. Debates similares se suscitan sobre otros artefactos y yacimientos anómalos. El antiguo yacimiento de Göbekli Tepe en Turquía, construido alrededor del 9600 AC por supuestos cazadores-recolectores primitivos, presenta enormes pilares de piedra tallados dispuestos en círculos, sofisticados bajorrelieves de animales y símbolos, y evidencia de una compleja organización social miles de años antes de la invención de la agricultura. ¿Cómo lograron esto los pueblos de la Edad de Piedra sin herramientas de metal, sin lenguaje escrito, sin la producción excedente de alimentos que proporciona la agricultura?
La arqueología convencional lo celebra como prueba de que los humanos son más creativos y capaces de lo que se creía, y de que las sociedades complejas pueden surgir antes de la agricultura. Los investigadores alternativos lo ven como evidencia de civilizaciones avanzadas perdidas o de la ayuda ancestral de fuentes no humanas. La verdad, como siempre, reside en la evidencia cuidadosamente examinada y las teorías rigurosamente probadas. Pero los misterios siguen siendo auténticos y alimentan la especulación continua sobre el pasado profundo de la humanidad y la posible participación de fuerzas que aún desconocemos. Sin embargo, los propios sumerios afirmaban que su civilización era un regalo de los dioses. Los escritos afirman explícitamente que la realeza descendió del cielo, que los dioses enseñaron a los humanos la agricultura, la metalurgia, la escritura y el derecho. La lista de reyes sumerios comienza: después de que la realeza descendió del cielo, la realeza residió en Eridu. Esto se debe a que la mitología explica los procesos naturales o a que es una descripción literal de la transferencia de conocimiento desde una fuente externa. Otro misterio se refiere al conocimiento astronómico de los pueblos antiguos. Los sumerios dominaban las matemáticas sofisticadas basadas en el número 60, el sistema sexagesimal que aún utilizamos para medir el tiempo y los ángulos. Rastreaban los movimientos planetarios con notable precisión. Conocían la precesión de los equinoccios, un ciclo de 25.920 años que requiere siglos de observación minuciosa para detectarlo. ¿Cómo adquirieron tal conocimiento? Observación natural a lo largo de generaciones, según los eruditos. Contaban con cielos desérticos despejados, un sacerdocio dedicado a observar el firmamento y siglos para recopilar observaciones. Transferencia de conocimiento de seres más avanzados, según los teóricos alternativos. Los sumerios sabían cosas que no deberían haber sabido sin telescopios e instrumentos modernos. El debate no puede resolverse con la evidencia actual. También debemos considerar la mitología misma como evidencia, no de eventos literales, sino de algo profundo en la experiencia humana. Carl Jung argumentaría que estos mitos de dioses que descienden del cielo, de una época anterior a la humanidad, de la creación mediante la violencia espacial, son arquetipos, patrones universales en la psique humana. Se repiten en todas las culturas no porque los extraterrestres nos hayan visitado a todos, sino porque reflejan verdades psicológicas fundamentales sobre la conciencia humana, sobre nuestra necesidad de significado, de orígenes, de conexión con algo superior a nosotros mismos. Otros argumentan que los mitos son recuerdos distorsionados de sucesos reales, transmitidos oralmente durante tanto tiempo que su núcleo factual ha sido eclipsado por la elaboración poética. Los mitos del diluvio podrían evocar inundaciones catastróficas reales. Las guerras de los dioses podrían evocar guerras reales entre comunidades humanas primitivas. Los Anunnaki podrían evocar un grupo fundador real, quizás migrantes de otra región que aportaron conocimientos avanzados y que fueron deificados por generaciones posteriores. Aún otros sostienen que los mitos deben tomarse al pie de la letra, que nuestros antepasados no eran primitivos ni supersticiosos, que registraron lo que realmente presenciaron y que deberíamos tener la humildad de considerar que podrían haber estado diciendo la verdad, incluso si esa verdad nos resulta difícil de aceptar. Quizás la respuesta más honesta sea la incertidumbre. No sabemos con certeza qué inspiró estos mitos. Desconocemos si Nibiru existió alguna vez como algo más que un nombre para Júpiter o un punto de cruce conceptual en el cielo. Desconocemos si los Anunnaki eran dioses, extraterrestres, antiguos gobernantes humanos o pura ficción. Lo que sí sabemos es que los escritos sumerios describen un cosmos mucho más complejo y dramático de lo que solemos imaginar. Describen seres poderosos pero no omnipotentes, que trabajaron y lucharon, que cometieron errores y sufrieron las consecuencias. Describen una creación que emergió no de la perfección, sino de la violencia, del caos derrotado pero nunca completamente destruido. Y describen el lugar de la humanidad en todo esto como intencional. Fuimos creados con un propósito. No somos accidentes de la evolución ni combinaciones químicas fortuitas. En la visión sumeria, somos el resultado de una acción deliberada, de una necesidad divina, de una decisión tomada en una cámara del Consejo Espacial. Ya sea que lo tomemos literal o simbólicamente, le otorga a la humanidad una profunda importancia. Importamos. Fuimos deseados. Tenemos un papel que desempeñar en el drama espacial. Quizás por eso la teoría del astronauta ancestral sigue fascinando a pesar del rechazo académico. Ofrece algo que el materialismo científico moderno a menudo no proporciona, un sentido de propósito espacial, una conexión con algo mayor,
Una narrativa en la que los humanos no son motas insignificantes en un planeta cualquiera, sino los hijos creados de seres avanzados, herederos de una vasta historia espacial. Pero con ese sentido de propósito viene una sombra. Porque si fuimos creados para ser esclavos, si somos propiedad de seres que podrían regresar a reclamarnos, entonces nuestra libertad, nuestra autonomía, nuestra propia identidad como seres independientes se pone en tela de juicio. Esta oscura implicación rara vez es enfatizada por los entusiastas del astronauta ancestral, pero se esconde en los propios escritos. La epopeya de Atrasis es clara: los humanos fueron creados específicamente para soportar la carga de trabajo de los dioses, para liberar a los Anunnaki del trabajo. No somos hijos queridos. Somos herramientas construidas. Los escritos describen a Enki mezclando arcilla con la sangre de un dios asesinado para crear a los primeros humanos. Hay algo violento y utilitario en este proceso. Estamos hechos de tierra, de la carne del mundo mismo, pero también de sangre divina, lo que nos da la inteligencia suficiente para comprender las órdenes, pero no la suficiente para cuestionar a nuestros creadores. La pregunta fundamental que nos obligan a afrontar los escritos sumerios es esta: ¿qué les debemos a nuestros creadores? Si existieron, si los Anunnaki fueron reales, si modificaron genéticamente a la humanidad, si nos dieron la civilización y el conocimiento, pero lo hicieron para sus propios fines, para satisfacer sus propias necesidades, ¿les debemos gratitud o resentimiento? ¿Seguiremos obligados a servirles si regresan? ¿O, con nuestro propio esfuerzo a lo largo de miles de años, nos hemos ganado nuestra independencia, la libertad de forjar nuestro propio destino? Estas no son preguntas filosóficas vanas. Atacan la esencia de la identidad humana, de nuestra relación con la autoridad, con la tradición, con el pasado. Y siguen siendo relevantes incluso si rechazamos la verdad literal de la narrativa de los antiguos astronautas. Porque todos, en cierto sentido, somos seres creados. Fuimos creados por nuestros padres, por nuestras culturas, por nuestras historias. Heredamos ADN, idioma, costumbres, creencias, sistemas de poder que no elegimos. Y debemos decidir qué debemos a quienes nos precedieron, cuánto debemos honrar la tradición y cuánto debemos forjar nuestro propio camino. Los escritos sumerios, en sus descripciones de los dioses y la creación, la esclavitud humana y el conflicto divino, nos brindan un marco mitológico para reflexionar sobre estas preguntas eternas. Quizás ese sea su verdadero valor, no como historia literal o tratado científico, sino como una profunda exploración filosófica y psicológica de la condición humana. Ahora, unamos los hilos de esta vasta narrativa. ¿Qué revelan los escritos sumerios sobre lo que ocurrió antes de la llegada de los Anunnaki a la Tierra? Revelan un cosmos nacido del caos, del mar original, del vacío indiferenciado. Revelan el surgimiento de los primeros principios, cielo y tierra, la división fundamental que hace posible la existencia. Revelan una familia espacial, generaciones de dioses, cada uno más diferenciado y específico que el anterior, desde los padres originales hasta los dioses de dominios específicos, viento, agua, sol, luna, amor, guerra. Revelan el conflicto, la inevitable tensión entre lo viejo y lo nuevo, entre el caos original que desea preservar su antiguo reposo y las fuerzas más jóvenes que traen ruido, actividad y cambio. Revelan una gran guerra en los cielos, una batalla entre Tiamat, la madre original convertida en monstruo, y Marduk, el campeón de los dioses jóvenes, una guerra que culmina con la creación del cosmos a partir del cadáver del caos. Revelan a los Anunnaki como los vencedores de este conflicto, la familia real de los dioses, establecidos en puestos de autoridad espacial, encargados de gestionar diferentes aspectos de la creación. Revelan el comienzo de una vasta labor. Los dioses Igigi trabajaron durante 3600 años para preparar el mundo, cavar ríos y construir montañas, para hacer la tierra apta para la vida. Revelan una revuelta, una crisis laboral que amenaza todo el proyecto, resuelta con la creación de una nueva especie diseñada para soportar la carga de trabajo. Y revelan la compleja y tensa relación entre los Anunnaki y la humanidad, creadores y creados, amos y sirvientes, dioses y mortales, unidos en un drama espacial del que ninguno puede escapar. Ya sea que interpretemos estos escritos como historia literal, como mitología, como memoria distorsionada o como alegoría filosófica, su poder es innegable. Nos obligan a plantearnos las preguntas más importantes: ¿de dónde venimos? ¿Por qué estamos aquí? ¿Estamos solos en el cosmos? ¿Cuál es nuestra relación con las fuerzas que nos crearon? Ya sea que las llamemos dioses, extraterrestres, evolución o simple casualidad.
El mundo académico ha descartado en gran medida la interpretación de estos escritos por parte de los antiguos astronautas, calificándola de pseudociencia, como una ilusión de quienes no pueden aceptar que los humanos antiguos fueran capaces de grandes logros sin ayuda sobrenatural o extraterrestre. Y, en muchos sentidos, los académicos tienen razón. Las traducciones que respaldan la teoría de los antiguos astronautas suelen ser cuestionables. La evidencia arqueológica de contacto extraterrestre es inexistente. La evidencia astronómica de Nibiru no se ha materializado a pesar de décadas de búsqueda. Y, sin embargo, el misterio persiste. Los escritos siguen fascinando, y las nuevas generaciones siguen preguntándose si podría haber algún atisbo de verdad, algún fragmento de memoria real oculto en la mitología. Quizás la verdad se encuentre en un punto intermedio. Quizás los Anunnaki no fueran literalmente extraterrestres de otro planeta, pero tampoco eran pura ficción. Quizás fueran una civilización humana avanzada anterior a los sumerios, una cultura perdida, destruida en una catástrofe, cuyos sobrevivientes aportaron conocimiento a los primeros mesopotámicos y fueron recordados como dioses. Quizás Nibiru no fue un planeta, sino un evento espacial, un cometa o asteroide que los pueblos antiguos presenciaron e incorporaron a su mitología. Quizás el ciclo de 3600 años no se refiere a un periodo orbital, sino a algún otro fenómeno recurrente, ciclos solares, patrones climáticos o convulsiones culturales. O quizás deberíamos simplemente reconocer las limitaciones de nuestro conocimiento. Los sumerios vivieron hace 5.000 años. Sus mitos más antiguos ya eran antiguos para ellos, transmitidos por tradición oral desde tiempos aún más remotos. Intentamos reconstruir acontecimientos, si es que existieron, que ocurrieron miles de años antes de que se escribieran los escritos más antiguos. Es sorprendente que tengamos información alguna. Es arrogante pensar que podemos reconstruir con certeza lo que ocurrió en aquellos tiempos lejanos. Mientras flotas aquí en la oscuridad, la historia del mundo perdido de los Anunnaki, su guerra espacial, su llegada a la Tierra, la creación de la humanidad, todo esto te envuelve como las aguas originales de Nammu. No puedes comprenderlo por completo. Es demasiado vasto, demasiado extraño, demasiado lejano. Pero puedes sentir su poder, su atractivo, su insistencia en que lo tomes en serio, en que no lo descartes de plano. Los escribas sumerios que plasmaron estas palabras en arcilla hace 4.000 años creían que estaban registrando la verdad. Creían que preservaban el conocimiento más importante de su cultura, la historia del origen de todo. La escribieron no como entretenimiento, sino como historia sagrada, como la narrativa fundacional sobre la que se construyó toda su civilización. Y durante 1000 años, nuevos escribas copiaron estos escritos, preservándolos, transmitiéndolos, asegurándose de que no se perdieran. Esto por sí solo sugiere la profunda importancia de estas historias. Ya sean mitología o historia, o algo intermedio, tenían un significado, una verdad de un tipo que quizá hayamos perdido la capacidad de comprender plenamente. En nuestro mundo moderno de ciencia y tecnología, tendemos a dividir las cosas en categorías, realidad o ficción, real o imaginario, verdadero o falso. Pero los pueblos antiguos pensaban de otra manera. Para ellos, un mito podía ser cierto incluso si nunca había sucedido literalmente. Podía transmitir la verdad sobre la naturaleza de la realidad, la estructura del cosmos y la relación entre los humanos y lo divino. Los mitos sumerios de la creación nos ofrecen un cosmos fundamentalmente dramático. La creación no es un desarrollo pacífico, sino una lucha violenta. El orden emerge del caos no inevitablemente, sino mediante el conflicto, la valentía de los héroes y la derrota de los monstruos. El mundo que habitamos no es eterno ni inmutable. Fue creado. Tiene una historia. Podría terminar. Esta es una visión del mundo aterradora y empoderadora a la vez. Aterradora porque significa que nuestra existencia es contingente, depende de fuerzas que no controlamos por completo. Empoderadora porque significa que somos parte de algo significativo, algo por lo que luchamos, que anhelamos, que tiene un propósito. Y en esa antigua historia de los Anunnaki, seres que descendieron de los cielos, que se esforzaron por transformar un mundo, que crearon a la humanidad a su imagen, pero para sus propios fines, encontramos un espejo. Nos vemos a nosotros mismos. Ahora somos los Anunnaki, moldeando nuestro mundo con tecnología, manipulando la genética, alcanzando las estrellas. Estamos empezando a desarrollar la capacidad de viajar a otros planetas, establecer colonias, transformar Marte, la Luna o exoplanetas distantes para hacerlos habitables.
Dentro de 1000 años, o 10.000, serán nuestros descendientes los Anunnaki de cualquier forma de vida que encuentren, ya sea que la encuentren o la creen. ¿Serán recordados como dioses por las civilizaciones que establezcan? ¿Se devanarán los sesos los futuros arqueólogos de mundos distantes con los escritos y artefactos que dejamos, intentando reconstruir lo que ocurrió antes de la llegada de sus creadores? Esta naturaleza recursiva del mito, la forma en que mira tanto hacia atrás, a nuestros orígenes, como hacia adelante, a nuestro futuro potencial, es quizás su mayor poder. Los escritos sumerios no nos ofrecen una simple historia de origen. Nos ofrecen un modelo, un patrón, una forma de pensar sobre la creación, sobre el trabajo, sobre la relación entre creadores y criaturas, sobre los ciclos de auge y caída que parecen regir todas las civilizaciones. Ya sean los Anunnaki reales o imaginarios, ya sea que Nibiru orbite en la oscuridad o exista solo en un mito, la historia que cuentan es nuestra historia. Es la historia de seres que intentan sobrevivir, construir, crear, dejar algo perdurable. Es la historia de trabajadores que se rebelan cuando la carga se vuelve demasiado pesada, de gobernantes que deben adaptarse o enfrentar el derrocamiento. Es la historia de la violencia que conduce a la creación, del caos que se transforma en orden, de lo viejo dando paso a lo nuevo. Estos patrones se repiten a lo largo de la historia de la humanidad porque son fundamentales para la existencia misma. Los sumerios lo comprendieron. Lo plasmaron en sus mitos. Y esos mitos han sobrevivido porque aún nos hablan de algo profundo en nuestro interior, algo que reconoce la verdad incluso cuando no podemos verificar los hechos. Así que nos quedamos con el misterio. Los escritos sumerios revelan que antes de la llegada de los Anunnaki a la Tierra, reinaba el caos, había una guerra espacial y se tomó la decisión en un concilio divino de embarcarse en una gran obra. Revelan que los propios Anunnaki tienen una historia, un origen, una patria, ya sea un planeta lejano, el paraíso de la mitología o simplemente las primeras fases de la cultura mesopotámica que precedieron al periodo histórico. Revelan que la creación de la humanidad no fue un acto de pura benevolencia, sino una solución a un problema práctico, una forma de sostener una civilización que no podía sostenerse a sí misma. Y revelan que nuestra relación con nuestros creadores, quienes quiera que sean, es compleja, necesaria, a veces opresiva, siempre significativa. Estos escritos no nos dan certeza. Nos dan algo mejor. Nos brindan una perspectiva para examinar nuestra propia existencia, nuestros orígenes, nuestro propósito. Nos permiten plantearnos las preguntas más importantes y aceptar que las respuestas pueden ser extrañas, incómodas y cuestionar todo lo que creemos saber. Y nos dan una historia que vale la pena contemplar, que vale la pena preservar, que vale la pena transmitir a las generaciones futuras que enfrentarán sus propios misterios, sus propias preguntas sobre quiénes son y de dónde vienen. El mundo natal perdido de los Anunnaki, ya fuera Nibiru, Tiamat o el caos original, sigue perdido. No podemos visitarlo. No podemos probar su existencia. Pero en los escritos preservados en tablillas de arcilla en las ruinas de antiguas ciudades, en las marcas en forma de cuña impresas en el barro hace 4.000 años, tenemos algo valioso. Tenemos la historia. Tenemos la memoria, aunque distorsionada por el tiempo. Tenemos los primeros intentos de los seres humanos por responder a la pregunta que aún nos atormenta: ¿qué ocurrió antes? ¿De dónde venimos? ¿Qué mundo perdido? ¿Qué catástrofe espacial? ¿Qué decisión divina desencadenó la cadena de acontecimientos que nos condujo, aquí, ahora, a plantearnos estas preguntas? Los escritos sumerios nos dan una respuesta. No es una respuesta simple ni demostrable, sino una respuesta profunda. Antes de que los Anunnaki llegaran a la Tierra, había caos, guerra y pérdidas. Había un mundo, o un estado de ser, que no podía continuar, que debía ser transformado o abandonado. Se tomó una decisión, se asumió un compromiso, se eligió un futuro sobre un pasado inamovible. Y de esa decisión, de ese drama espacial, surgimos. Creados o evolucionados, diseñados o accidentales, esclavos o seres libres, estamos aquí. Somos los herederos de lo que sucedió en aquellos días lejanos, antes de la historia escrita, antes de las ciudades, antes incluso de que los dioses mismos nacieran del vacío original. Y ahí es donde la historia debe terminar. No con certeza, sino con asombro. No con pruebas, sino con posibilidades. No con respuestas, sino con mejores preguntas. El misterio de lo que ocurrió antes de que los Anunnaki llegaran a la Tierra probablemente nunca se resolverá por completo. Pero siempre valdrá la pena reflexionar sobre él, porque al intentar comprender su origen, llegamos a comprender mejor el nuestro.
Llegamos a apreciar la vastedad del tiempo, la escala espacial de la existencia, la improbable cadena de eventos, ya sean divinos, naturales o una combinación de ambos, que tuvieron que ocurrir para que estuviéramos aquí. Al abrir los ojos ahora, volviendo al presente, a tu habitación, al suave resplandor de las pantallas y a la comodidad del familiar mundo moderno, lleva esto contigo. En algún lugar de la vasta extensión del espacio y el tiempo, en tablillas de arcilla en colecciones de museos, en las ruinas de ciudades antiguas, en los recuerdos olvidados codificados en los mitos más antiguos, hay una historia sobre seres que vinieron de los cielos y nos hicieron lo que somos. Ya sea que esa historia sea literalmente verdadera, metafóricamente profunda o simplemente una hermosa ficción creada por personas que intentan comprender su mundo, sigue siendo poderosa. Sigue siendo inquietante. Sigue siendo, a su manera, verdadera. Porque la verdad, al fin y al cabo, no se trata solo de hechos y evidencias. La verdad se trata del significado, de las historias que nos ayudan a comprender quiénes somos y por qué importamos. Y los escritos sumerios, con sus relatos de guerras espaciales y dioses descendientes, de mundos natales perdidos y sirvientes creados, de los Anunnaki y sus ciclos de 3600 años, nos ofrecen una historia que otorga a la existencia misma una importancia dramática. No somos accidentes. No carecemos de significado. Formamos parte de una vasta narrativa espacial que se remonta al principio de los tiempos y se extiende hasta un futuro incognoscible. Somos los seres creados que se convirtieron en creadores, los sirvientes que se convirtieron en dueños de su propio destino, los hijos de los Anunnaki, ya fueran dioses, extraterrestres o simplemente nuestros propios antepasados recordados a través de la lente distorsionadora de la mitología. Y esa historia profunda, inquietante y magnífica, es nuestra herencia de la civilización más antigua de la Tierra, preservada en las primeras palabras escritas del mundo, esperando a cualquiera lo suficientemente valiente para leerlas y preguntar qué significan realmente. Gracias por acompañarme en este viaje a través del tiempo, a través del mito, a través de los vastos misterios de la antigua Sumeria. Si te resultó útil esta exploración, por favor, considera compartirla, darle a me gusta y suscribirte para continuar con estas inmersiones profundas en los rincones olvidados de nuestro pasado. Cuéntame tu opinión en los comentarios. ¿Crees que los Anunnaki existieron? ¿Crees que Nibiru existe? ¿O consideras estos escritos pura mitología, hermosas historias sin fundamento físico? La discusión, como el misterio mismo, continúa. Y en esa continuidad, en nuestro constante cuestionamiento, interrogación y búsqueda, honramos a los escribas sumerios que formularon estas preguntas por primera vez hace 6000 años y preservaron sus respuestas para que las descubramos. Duerme bien y sueña con ciudades antiguas, con dioses que descienden del cielo, con un mundo perdido en la oscuridad entre las estrellas. Porque en esos sueños, tocamos algo eterno, algo que trasciende el tiempo y el espacio y nos conecta con los misterios más profundos de la existencia misma. Hasta la próxima.